Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Santiago Bernabéu, bienvenido a un nuevo vídeo del avance de las obras de la Casa de todos los madridistas. Hoy es domingo 7 de agosto y vamos a ir viendo todos los detalles que se están produciendo en la reforma del Bernabéu. Nos vamos a fijar en la parte superior de la Torre D, ahí os fijáis cómo están serrando algunos de los pilares que quedaban en el tramo superior. Tengo la duda de si van a serrar todos, pero bueno, ahí podéis ver uno. Os voy a acercar el zoom para que lo veáis un poquito mejor. Ahí podéis verlo, ya lo han retirado. Plano general de la cubierta, acercamos la mirada a la zona en la que se encontraba el carretón. Siguen los topes de color amarillo, vamos a acercar la mirada. Ahí podemos verlo, y quizá el más interior, sí, están trabajando en retirar el interior. De hecho, podemos ver ahí la cabeza de los operarios entre ese pequeño hueco en ese esqueleto de acero que forma la nueva cubierta del Estadio Santiago Bernabéu. Pues fijaros, ahí están retirando ese tope. Hay novedades en el fondo norte, fijaros que ya están retirando las grúas que se utilizaron para bajar las piezas amarillas que había sobre la cercha del fondo norte, el carretón, el cubo y las escuadras. Y también quiero que os fijéis en esa zona de ahí, porque tienen dos enormes piezas, aparte de las agujas que van desde la cúspide de las pirámides invertidas que cuelgan bajo la cercha hacia las extensiones. Ahí lo podéis ver. Esto dentro de muy poquito ya lo veremos colocado. Entiendo que utilizarán esta grúa que tienen aquí a mano izquierda, que la tienen ahora mismo recogida, y habrá que estar atento al fondo sur porque ya tienen instaladas dos piezas similares a esas que hemos podido ver. Y dentro de muy poquito colocarán las que van desde la cúspide hacia la cercha la número 2. Plano a todo lo que hay acopiado a los pies de la Torre D, y vamos a comenzar con el recorrido habitual alrededor del estadio. Quédate hasta el final del vídeo porque accederé al interior del Santiago Bernabéu. Eso sí, antes quiero mostrarte cómo se ve la nueva cubierta del fondo norte desde abajo. Ahí podéis ver mejor esas placas que se están colocando. No es la capa más exterior, Sí que es definitivo eso que se está colocando, pero no es la capa exterior del estadio. Venga, ahora sí, continuamos. Hoy hace mucho mejor, a estas horas de la mañana la temperatura en Madrid es más fresquita, así que hoy voy a darle la bienvenida, después del comunicado oficial del Real Madrid, a un nuevo miembro premium. Aquí está David Ferrero, muchas gracias por haberte hecho miembro premium del canal y por todo el apoyo que me das. Ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos y quieres apoyarme un poquito más a mejorar, hazte miembro premium, botón aquí abajo de unirse, y podrás pasar a formar parte de la familia Fanáticos Real Madrid y a disfrutar de las distintas ventajas que ofrecemos en cada nivel. Así que ya sabes, amigo, hazte miembro premium. Además, recordad que os podéis dar de baja siempre que queráis, cuando os dé la gana. Eso sí, no os vais a querer dar de baja porque nadie se da de baja prácticamente. Estáis todos muy contentos. Vamos a acercarnos al edificio del lateral este, ese torreón. Ahí vemos cómo están moviendo las piezas amarillas que se van a utilizar para conformar la bancada sobre la que va a apoyar la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián. De hecho, si bajamos la mirada, fijaos lo que tienen ahí montado ya. Esa estructura amarilla. Vamos a alejar la mirada para que lo veáis mejor. Y ya enseguida nos pondremos frontal a esa zona para verlo mucho mejor con todo lujo de detalles. Aquí vemos como el edificio del lateral este, del que durante mis vacaciones os dejaré un vídeo hablando de él. Cada vez está más pintado de blanco, va desapareciendo ese color rojo característico de estos meses atrás. Y vamos a seguir, vamos a fijarnos en todos los detalles de esa estructura que va a soportar el peso de parte de la mega cercha. Ahí podéis verlo, uno de los soportes. Ahí podéis ver otro que ya han colocado, lo tienen todavía amarrado con las cadenas a la grúa. Y vamos a continuar, vamos a echar un vistazo en la parte superior sobre nuestras cabezas para que veáis la cercha de la antigua cubierta del lateral este, las dos grúas LR. Esta de aquí ya lleva un tiempo montada, una semana,
y la de ahí abajo. Voy a hacer zoom para ver este plano desde aquí, que va creciendo poco a poco, sigue ganando metros de longitud en la pluma. En el canal tenéis subido un vídeo en el que hablo de cómo va a ser la maniobra de descenso de esta enorme estructura. También, una vez esté en el suelo, os cuento qué van a hacer con ella, la van a desguazar y demás, todo el proceso, cómo se realiza, así que si queréis echarle un vistazo, lo tenéis en el canal. Aquí estamos viendo la operación de colocación de uno de los contrapesos en la parte trasera. Cada bloque de esos son 10 toneladas. Ahí lo podemos ver. Hay más piezas por aquí detrás, más contrapesos. Vamos a asomarnos aquí rápidamente a ver si podemos ver algún detalle. Vamos a ver aquí estas piezas de color amarillo que son parte de la grúa. Todavía lo tienen que montar. Vamos a seguir bajando y creo que ahí abajo están montando de nuevo pues esa otra parte de la bancada. Vamos a ver. Me ha parecido ver que movían piezas amarillas. Pues no, error mío, y aquí tenemos el camión que ha debido llegar esta mañana y aquí están descargando más contrapesos. Es una auténtica barbaridad. Ahí vemos, creo que esta pieza ya es la terminación de esta segunda grúa LR. Por ahí detrás tenemos esa pieza amarilla y otra más ahí abajo. Esto lo tienen que ir conectando en este punto de aquí. Como ya os he dicho en anteriores vídeos, la calle de Padre Damián, esta de aquí, que baja hasta Sagrados Corazones, la van a cortar al tráfico entre los días 9 y 16 de agosto. Pues mira, sí, ahí están las piezas amarillas por detrás para ir conformando esta otra bancada sobre la que apoyará la cercha. Con este bonito plano de la grúa LR emergiendo tras los árboles, vamos a continuar hacia la plaza de Sagrados Corazones. Vamos a seguir con el recorrido habitual alrededor del estadio. Dejamos atrás las dos grúas, el edificio en lateral este, los torreones. Nos fijamos que están trabajando en esa parte superior, en esa zona de ahí. Creo que les estorba ese tramo final de losa de hormigón de la última fila del gallinero. En esa zona ya lo cortaron en el fondo norte, ahora tienen ese problema en el fondo sur. Bueno, no es un problema del todo, pero bueno, tienen que adecuarlo para poder colocar los paneles de encofrado, seguir montando armaduras y posteriormente hormigonar. Vamos avanzando por la plaza peatonal de Sagrados Corazones, muchas ganas de ver esto terminado ya. Recordad que el domingo estaré en directo después del partido del Real Madrid. También juegan las chicas a las 5:30 la final del torneo internacional que están disputando frente al Potsdam. Ayer ganaron 0-3, un auténtico partidazo. Así que todos al directo el domingo. Fijad un recordatorio porque comentaremos todo lo que ocurra en esa tarde de domingo. Imagen de la cercha desde esta plaza peatonal de Sagrados Corazones. Vemos las abrazaderas en este tramo final del fondo sur. La unión, el carretón, eso ya lleva mucho tiempo ya ahí en ese extremo. Hay que bajarlo. Nada, chicos, vamos a continuar hacia Avenida Concha Espina, fondo sur. Nos dirigiremos hacia la Torre B. Vamos a echar antes un vistazo a la parte superior de la Torre A y vemos que esta todavía mantiene todos sus pilares en el tramo superior intactos. Habrá que estar atentos a ver qué ocurre con ellos, porque hemos visto ya que en la Torre D han eliminado algunos de ellos. Cogemos ya Avenida Concha Espina, fondo sur, a ver qué cambios nos encontramos. Ahora te contaré una cosa importante cuando esté a la altura de la tienda provisional del fondo sur. De momento en esta zona pocos avances significativos, ya lo cuento mucho en los vídeos, todo se está centrando en el interior y desde aquí no tenemos acceso para ver qué está ocurriendo. Siempre se ve a gente trabajando por dentro. Voy a centrarme en esta parte de aquí arriba. En esa zona de ahí conectan las piezas que hemos visto antes en el fondo norte. Las tienen aquí detrás de la valla. Y habrá que estar muy atento estos días a ver cómo las colocan. Ayer estuve en la tienda
oficial del Real Madrid. Estuve viendo la segunda equipación, a mí me gusta bastante. Y te dejo el vídeo por aquí arriba para que accedas y descubras cómo puedes ganar una equipación del Real Madrid oficial, sea bien la primera o la segunda, de los chicos o de las chicas, gracias al canal. Solo tienes que estar suscrito o ser miembro premium. Así que ve el vídeo, míralo hasta el final y descubre cómo podrás ganar una camiseta oficial. Llegamos ya a la Torre B, muchísimos avances en esta zona. Vemos como sobre esa rampa superior ya han eliminado todos los tramos de barandilla. Ahí están trabajando para retirar un nuevo tramo de barandilla. Veis cómo tienen esos agujeros hechos de las perforaciones en las que pasan las cadenas y después consiguen eliminarlo. Y ahí podéis ver cómo están con esa lanza, imagino que cortando las uniones de acero que unen el hormigón y la rampa. Ya por todas las perforaciones que vemos en las barandillas de la torre, nos podemos hacer una idea de por dónde van a ir los tiros durante los próximos días. Veis desapareciendo esto muy rápido y ahí arriba habrá que ver cómo va desapareciendo esa rampa. De momento lo han ido picando con un martillo hidráulico, con un robot de estos enormes. Llegamos ya casi al cruce de Avenida Concha Espina con Castellana. Vemos a mano derecha la Torre B, va apareciendo la nueva, y en los cielos del Santiago Bernabéu, desde una posición privilegiada, nos saluda la Megacercha número 3. Ya tenemos, fue la absoluta protagonista del día de ayer. Está ya en su posición de izado máximo. Ahí vemos el raíl, esas piezas que sobresalen. Eso luego cubrirá con la cubierta el carril de rodadura por el que desplazará la cubierta retráctil. Fue un día ayer muy movido. Ahora lo próximo que tendrán que hacer es desplazar la Megacercha número 4 hasta la posición de izado, y habrá que ver si esta cercha se la llevan hasta su posición final y reutilizan todo el sistema para izar la Megacercha número 4, la última que queda sobre la plataforma auxiliar de Castellana. Aquí de hecho tenemos el cubo, que esto es lo próximo que tendrán que izar. Si no hay ningún problema podrían realizar esta maniobra. Te iba a decir en el día de hoy, pero no veo por aquí la grúa y no sé si lo harán con la grúa torre. Tengo mis dudas. Bonito plano desde aquí. Vamos a recorrer toda la cercha hasta el fondo norte. Este tramo inferior con esa malla de protección, de previsión de riesgos laborales. Allí vemos la cuna al fondo. Están colocando esas placas por debajo de los desembarcos de la nueva Torre B. Ahí lo podéis ver mucho mejor, y es que evidentemente eso no se iba a quedar con el aspecto que presenta eso por ahí. Luego hay que colocar muchísimos embellecedores, los remates finales. Venga, vamos a continuar a subir el paseo de la Castellana. Vamos ahí, la cercha en lo alto. Vamos a aprovechar a echar una miradita por aquí dentro, hoy que tienen abierta la puerta. Y continuamos, nos vamos hacia el fondo norte. Plano corto, la distancia que queda entre la Megacercha número 3 y la cercha del fondo sur, la cuna, los cartabones en la parte superior. Alejamos la mirada y nos vamos, ahora sí que sí, subiendo paseo de la Castellana hacia el fondo norte. Veo que están trabajando en uno de los tramos interiores, en el plano superior de la Megacercha número 4, esas uniones que van uniendo ambos costados de la cercha. Os voy a acercar la mirada a ese punto. Ahí podéis verlo mucho mejor. Ahí les vemos. Un saludo para esos cracks. Hay que aprovechar ahora, que hace mejor temperatura. En el fondo norte nos vamos a fijar. Ayer ya nos dimos cuenta que habían izado eso sin colocar la X que une los dos cartabones de manera perpendicular entre ellos. Ahí están, dale que te pego. Lo han izado esta mañana y ahí están realizando los trabajos de apriete y coordinando la operación desde la cesta. Vamos a cambiar de posición al fondo norte. Plano desde el fondo norte, la cercha número 4 abajo esperando a ser trasladada hasta la posición de izado.
Ahí la tenemos, megacercha número 3 en los cielos de Madrid. Se completó ayer el lizado de esta estructura, ya os he dicho que falta saber si la van a trasladar hasta su... En la torre C no vemos esas perforaciones en las barandillas de hormigón, así que de momento no se intuye que vayan a proceder a su demolición en esa zona. A los pies de la misma vemos ya toda la zona completamente despejada. Durante estos días ha habido muchísimo hormigón y armaduras procedente de los pilares de la parte superior. Y desde aquí nos fijamos en la pasarela de ese mirador 360 grados que recorrerá toda la cubierta del Santiago Bernabéu. No me voy a adentrar en Rafael Salgado. Bueno, sí, me voy a adentrar y vamos a ver las piezas que tienen que colocar, que van desde la pirámide invertida hacia las extensiones y hacia la cercha número 2. Aquí da igual el día que vengas, que están constantemente destrozando algo. Ahí vemos esos cracks. Por cierto, ahí tenemos los topes que estaban sobre la cercha, los hemos visto al principio del vídeo. Y si nos asomamos por aquí vemos las dos agujas o patines, como lo queráis llamar. Esto va desde la cúspide de las pirámides invertidas que hay bajo las cerchas hacia las extensiones y hacia las cerchas longitudinales de rodadura. De momento estarán colocando solo las de la megacercha número 2, que ya está izada. Y por detrás esta enorme pieza, vamos a pillarla desde otro punto de vista también, que esta de aquí entiendo que será la continuación de la estructura encubierta por ahí arriba. En esa zona imagino que conectará. Y ahora, sin más dilación, nos vamos hacia el fondo sur, cogemos nuestra entrada para acceder al interior del Santiago Bernabéu y os muestro esas imágenes tan interesantes de los avances en el terreno de juego. Y aquí estamos un día más madridistas, interior del Santiago Bernabéu, para ver todos los avances que se han producido desde el día de ayer. Vamos a fijarnos, tendréis luego vídeo con todos los detalles en el canal, así que ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás nada. Venga, vamos a ver todo lo que ha ocurrido nuevo en el día de hoy. Ya hemos visto cómo ayer completaron el cubrimiento del foso al completo hasta el extremo sur. Vemos esa pieza que han colocado en el extremo. Vamos a seguir recorriendo ahora en dirección fondo norte. Vemos esos bloques de Porespán que vimos en el día de ayer y antes de ayer colocados en la zona de acopio de materiales desde el fondo sur, muy cerca de la puerta 36. Habrá que estar atentos a ver dónde los introducen, dónde los colocan, porque a mí que eso va a ser para aligerar alguna zona que hay que hormigonar. Seguimos subiendo, vemos todas las ménsulas en el margen izquierdo. Vemos aquellas carpas que han colocado en el extremo norte. Vamos a hacer zoom a aquella zona. Puede que ahí estuviesen realizando trabajos de soldadura, veremos. Podemos ver también en el extremo norte cómo ya han cubierto con una nueva fila de armaduras toda la zona. Está hormigonado al completo. Por ahí atrás vemos paneles de encofrado, esas armaduras que van siguiendo cierta pendiente. Servirá para ir conformando la grada del fondo norte, perdón. Vemos cómo continúan con la ejecución de la losa de hormigón en el extremo norte y vemos cómo van apareciendo entre las ménsulas, en la zona de las ménsulas y esa nueva losa que se está ejecutando, cómo van apareciendo los raíles. Ahí os lo acerco para que lo veáis mejor. Ahí al fondo están haciendo trabajos de soldadura. Ya tienen ahí un par, dos pares, tres pares, cuatro pares de raíles. En el día de hoy imagino que limpiarán ese tramo de losa y han ejecutado las arquetas de registro en los extremos, si lo podéis ver, justo la zona en la que acaban los paneles de encofrado. Así que dentro de muy poquito veremos cómo hormigonan esa zona con los paneles de encofrado. Mientras tanto irán colocando las armaduras en la zona que han vertido el hormigón de limpieza. Y en un par de días tendremos todo ese tramo al norte ya completado. Seguirán
cubriéndolo después con esos plásticos y después echando esa grava, esa capa de grava que sea el inicio del terreno de juego. Vemos a la zona del fondo norte, corner noreste, zona del túnel de Adif. Vemos cómo están colocando esa armadura que posteriormente hormigonarán y que reforzará todo el tramo superior. Ahí entre todo este mar de grúas podéis ver la armadura en esa pendiente, y si apuramos un poquito más la mirada en ese tramo ahí de hormigón que han vertido podéis ver las armaduras en espera con esas capuchas protectoras de color amarillo que sirven para ir anclando la armadura en toda esa zona. Vamos a seguir centrando nuestra mirada de momento en el terreno de juego. Tenemos este nuevo tramo que están hormigonando. Vemos los moldes azules para ir ejecutando la forma de los raíles. Tenemos la parte final de la bomba de hormigonado, la hormigonera ahí abajo. Ese otro tramo de losa con los plásticos para ir controlando la pérdida de humedad del hormigón en el proceso de curado, y el tramo que ya está completamente despejado ahí arriba. Vemos los raíles, ese generador eléctrico, vemos ahí esos plásticos protectores que van sobre la losa, la gran cantidad de ferralla que hay por detrás. A mano izquierda vemos los rollos embalados, y toda esa zona dentro de poco también se irá cubriendo de esa grava de color negro. Después lo nivelarán con esa niveladora que vemos ahí ahora mismo parada. Os lo acerco en imágenes, ahí la tenéis. Y vamos a hacer zoom ahora a la zona de la grada, y además que están apareciendo nuevas estructuras, ahí las podéis ver, para ejecutar el túnel de vestuarios, esa conexión por la que saldrán los jugadores al terreno de juego. Ahí vemos la abertura que conectará con el campo. Esta es la zona de los vestuarios, y ahí tenemos la ejecución de la losa de hormigón. Han colocado esos plásticos, que a mí me tienen un poquito descolocados, porque ahí tienen que ir los boxes de Fly Emirates que van en la zona frontal del palco de honor. Vamos a continuar viendo detalles. Vamos a acercarnos al cerramiento del foso del fondo sur. Dentro de muy poquito veremos ahí paneles de encofrado, que han ejecutado esas armaduras en todo el perímetro bajo. Sobre esos paneles de encofrado tendrán que colocar los laterales y posteriormente hormigonar. Vamos a fijarnos en esa placa metálica que han colocado ahí en el extremo del foso. Y ahora vamos a centrar nuestra mirada en el apriete, en los últimos ajustes que están realizando en esas enormes piezas de color blanco que salen de la cúspide que cuelga de la pirámide de la cercha del fondo sur. Acercamos el zoom a ver a los operarios trabajando en la cesta, y como podéis ver de ahí salen dos enormes piezas hacia la extensión, y después saldrán otras dos similares desde ese mismo punto de la cúspide hacia esas dos conexiones que se ven en la zona inferior de la megacercha número 2. Además, si os fijáis bien, han retirado la malla de color azul protectora que cubría hasta la conexión con la cercha del fondo sur. Lo han retirado porque dentro de muy poquito tendremos esa maniobra para ir completando ese tramo de la cubierta, y esto mismo va a ocurrir en el fondo norte, desde esa pirámide que cuelga de la cercha del fondo norte, en esa unión con la megacercha número 2, saldrán dos piezas hasta esas conexiones que veis ahí bajo la extensión. Ya hemos visto que las piezas ya están acopiadas en el fondo norte, y además ya han soltado algunos de los puntos de la malla protectora azul. Dentro de muy poquito pues ocurrirá lo mismo que hemos visto antes, y la retirarán hasta el punto de las conexiones. Ahí podemos ver la cercha de Padre Damián con los dos pares de abrazaderas colocados. Ahí vemos unos, ahí vemos otros, y como ya hemos dicho antes, esa operación de descenso y desguace se llevará a cabo en la semana del 9 al 16 de agosto. Ahí os muestro un plano también de cómo están limpiando el cemento que echaron contiguo a las ménsulas.
Y también fijaos cómo están dobladas las armaduras, eso tienen que volver a enderezarlo para ejecutar la losa de hormigón y los raíles. Hoy la mayoría de los trabajos están centrados en completar ese tramo de losa. Y nada más, amigos, ha sido un placer estar un día más con todos vosotros, espero que el vídeo os haya gustado. Luego tendréis en el canal el vídeo con todos los detalles desde muy cerquita y con música, así que no te lo pierdas. Ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y hazte miembro premium de Fanático Real Madrid. Recuerda que mañana estaré en directo a partir de las 8 comentando el post partido del amistoso Real Madrid AC Milán. Nos vemos mañana, un saludo, amigos, hasta la próxima.